Vamos a estar usando muchos versículos de Mateo, así que si quieren dejar ahí una marca, un pasador o algo, está bien. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 10. Y dice así la Escritura: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Lo leemos todos juntos? Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Voy a hacerles algunas preguntas, las contesta en su mente, en su corazón. Si quiere hacerlo de manera audible está bien, si no, no hay ningún problema. Pero, ¿es Dios todopoderoso? ¿Siempre hace lo que Él quiere? Entonces, ¿por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Hace alguna diferencia la oración? ¿Podemos convencer a Dios de algo? ¿Por qué Jesús nos está invitando a orar? Que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo, si todo es de Él, y si Él es soberano, y si Él siempre hace lo que Él quiere. ¿Por qué Jesús nos está invitando a orar eso? ¿Qué acaso no es una paradoja? Y para acabar de rematar, Mateo capítulo 6, versículo 9, ¿qué dice ahí? Un versículo antes. Dice, ora de la siguiente manera, o en otras palabras, esta es la manera que hay que orar. En el contexto, los discípulos de Jesús se acercan a Jesús y le dicen, hey, enséñanos a orar, queremos orar como tú lo haces, queremos hablar con Dios como tú lo haces. Y el Señor Jesús le dice, bueno, pues si quieren aprender a orar, si quieren aprender a hablar con Dios, esta es la manera correcta de orar. Oren de la siguiente manera, y el versículo 10 nos dice esta aparente paradoja que encontramos en la Escritura. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús entonces? Jesús está diciendo que Dios es soberano y que Él hace toda su santa voluntad en los cielos. Pero dentro de la oración que el Señor Jesús nos invita a hacer, Él nos está invitando a pedirle, a orar, para que así como se hace en los cielos, se haga también en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, es necesario que nosotros oremos. No porque Dios no pueda hacer su voluntad en la tierra, pero es que hay algo que no podemos explicar tan plenamente, es la realidad. O sea, aunque intentemos encontrar respuestas, de alguna forma no podemos explicar plenamente que Dios ha decidido, sin perder su soberanía, sin perder su autoridad, Dios ha decidido sujetar su voluntad a nuestras oraciones. ¿Me escuchó? Dios ha decidido sujetar su voluntad a nuestras oraciones. Y yo te hago otra pregunta, ¿eso le quita poder a Dios? ¿Eso le quita soberanía a Dios? Entonces, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Qué es lo que el Señor hace cuando nos invita a orar? La respuesta es aparentemente sencilla. Es delegarnos responsabilidad a nosotros. Es compartirnos de su plan perfecto a nosotros al delegarnos responsabilidad. Por eso el Señor Jesús mismo nos invita a orar. ¿Está entendiendo eso? Oración es igual a responsabilidad. Porque tenemos que entender que la oración no es un medio para controlar a Dios. La oración no es un medio para hacerle manita de puerco, ni para que nuestra voluntad sea hecha, sino que la oración es una invitación a conectarnos con Dios y contagiarnos de su corazón hasta que nuestro corazón desee lo que desea el corazón de Él. Hasta que nosotros busquemos, y no solamente busquemos, sino hasta que nosotros querramos, anhelemos, amemos la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? La invitación de Jesús es a orar no solamente mientras querramos, no solamente mientras
debamos, sino hasta que nuestro corazón ame la voluntad de Dios. A veces orar la voluntad de Dios no es tan sencillo, ¿verdad que no? Y a veces más que amarle, más que desearla, lo hacemos solamente porque debemos orarlo. Pero cuando esto sucede, adelante. Dios siempre está atento a ver cuánto ponemos de nuestra parte para que las cosas salgan bien. Cuando nuestro corazón se alinea al corazón de Dios, cuando nuestro corazón empieza a anhelar lo que Dios anhela, amar lo que Dios ama, cuando sucede esto, nuestra oración se hace más efectiva. ¿Me escuchó? ¿Usted alguna vez ha sentido que Dios no oye su oración? ¿Usted alguna vez ha sentido o ha pensado o ha considerado que lo que usted ora no es suficiente, no es poderoso, o que el corazón de Dios está lejos de eso? ¿Alguna vez hemos sentido eso? Bueno, ¿será acaso que estamos orando algo que no está en el corazón de Dios? El Señor nos ha llamado a conectarnos con Él para pedirle que Él haga lo que Él siempre ha querido hacer. Orar para que se haga su voluntad aquí en la tierra. Orar para que nuestros ojos puedan verle. Orar para que seamos libres de los ídolos. Orar para que nuestro corazón le desee a Él más que cualquier otra cosa. Orar para ser llenos del Espíritu de Dios. Orar para ser bondadosos, serviciales, cariñosos. Orar para que nuestro corazón se deleite en compartir el mensaje de Dios. Orar, orar, orar. Eso es orar y esa es la invitación del Señor a nosotros cuando nos invita a orar. Hay unas frases por ahí que dicen que la oración no cambia nada, pero nos cambia a nosotros. Y es cierto, pero también es cierto que cambia muchas cosas. La oración no cambia el carácter de Dios, ni tampoco modifica su plan eterno, su plan final. Hay que entender esto completamente. Yo no puedo cambiar el carácter de Dios, pero la oración sí tiene la capacidad de cambiar la forma de actuar de Dios en el mundo. La oración sí tiene la capacidad de cambiar las circunstancias, la forma en la que Dios opera en el mundo. Yo no puedo cambiar el carácter de Dios, yo no puedo modificar sus planes, yo no puedo cambiar los designios de su corazón, pero cuando yo oro de manera efectiva, nuestra oración sí puede cambiar la forma de actuar de Dios en el mundo. Y esto es clave, hay que entender esto. Santiago 1:17 que dice que todo lo que es bueno y que todo lo que es perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó las luces de los cielos. Pero dice algo importante la NTV y al final, y la Reina Valera 60 también dice, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Yo no oro para cambiar el carácter de Dios, ni yo oro para modificar su plan final. Yo no puedo orar para que Dios actúe de forma injusta, ¿se da cuenta? Yo no puedo orar y decirle a Dios, hey Señor, métele una buena tunda a mi vecino porque me cae mal. Yo no puedo orar eso. Yo no puedo orar y decirle, Señor, que esta persona de quien me estoy divorciando le vaya mal en la vida porque me ha hecho mucho mal. Yo no puedo orar eso. Eso va en contra de la voluntad de Dios, eso va en contra de su carácter, eso va en contra de su corazón. Yo no puedo orar de forma injusta, sin amor o sin santidad. Cualquier cosa que yo ore que no tenga justicia, que no tenga amor, que no tenga santidad, tenlo por seguro, no va a ser contestado. Perdónenme este chascarrillo, mi papá me regaña cuando cito la televisión, pero hay una escena en Los Simpson donde Ned Flanders, el personaje religioso de la serie, está encerrado en su sala orando, y Homero se asoma a la ventana y le dice, Ned, Dios no te va a contestar porque yo también estoy orando y no creo que te conteste a mí y me conteste a mí al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta?
La oración no cambia el plan de Dios para la humanidad. Entonces la pregunta es, ¿qué filtro utiliza Dios para responder a nuestra oración? ¿Cómo es que Dios se basa para escuchar nuestra oración y decir, esa oración sí, quiero responderla? Esta oración está lejos de lo que yo quiero dar. ¿Qué filtro utiliza Dios para ver si responde o no responde a nuestras oraciones? El gran plan de Dios es nuestra santificación. Mira lo que dice Romanos 8, 28 y 29. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para llegar a ser como ¿quién? Como su Hijo. ¿Y su Hijo quién era? Era santo. Para llegar a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. El gran plan de Dios para tu vida y para mi vida es que tú y yo seamos santos. El gran plan de Dios para tu vida y para mi vida es que tú y yo seamos santos. No es que seas rico, no es que tengas 3 carros, no es que acabes una carrera, no es que te ganes la lotería, no es que seas la persona más saludable del planeta. El gran plan de Dios para tu vida y para mi vida es que seamos santos. 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 Y cuando nosotros oramos alineados a este objetivo de la santidad, nosotros vamos a recibir respuestas positivas de parte de Dios. Te voy a hacer una pregunta y contéstame con sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y le pediste a Dios que te santificara, que te hiciera más santo? Con las palabras que ya has usado, pero que al final dijera, Señor, quiero ser más como tú. Señor, quiero parecerme más a ti. Señor, ayúdame con mi carácter. Señor, no permitas que se me suba ahora que me van a hacer presidente, ahora que voy a tener un cargo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu santidad? Porque cuando nosotros oramos alineados al objetivo de Dios, que es nuestra santidad, nosotros recibiremos respuestas positivas en nuestra vida. Cuando oramos sin ese objetivo, adivina qué, la respuesta va a ser negativa. Hace un momento yo decía que la oración no cambia el carácter de Dios ni modifica su plan, pero la oración sí tiene la capacidad de cambiar la forma de actuar de Dios en el mundo. ¿Te acuerdas de Pablo? ¿Cómo de una o de otra forma el plan de Dios se seguía haciendo? Con naufragios, con persecuciones, con picaduras de serpiente, con un montón de cosas. ¿Te acuerdas de Elías? Que Elías oró para que dejara de llover por mucho tiempo y después volvió a orar para que lloviera. ¿Te acuerdas de muchas oraciones que los apóstoles hicieron, pero en particular te acuerdas de la historia de Nínive, ni siquiera de Jonás? Ese hombre quería que se murieran todos. ¿Cuál había dicho el Señor que era su plan? Destruir a Nínive. ¿Pero estás seguro que ese era su plan final? ¿O habrá sido que el plan de Dios era santificar a Nínive? Entonces el Señor anuncia el mensaje por medio de Jonás. Y el pueblo responde a eso, el pueblo ora. Mira lo que dice Jonás capítulo 3, versículo 10. Jonás capítulo 3, versículo 10. Bueno, acá está. Dice, cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, ¿qué dice ahí? ¿Eso contradice lo que acabamos de leer hace rato, que Dios no cambia? No, porque su propósito final sigue siendo el mismo. Pero dice ahí, cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Jonás es un claro ejemplo porque el pueblo oró y vino el arrepentimiento. El pueblo de Nínive es un claro ejemplo porque la forma de actuar de Dios cambió, pero no su propósito. Ese pueblo le buscó.
¿Qué dice Job capítulo 42, versículo 2? Amén. Sé que todo lo puedes y nadie puede detenerte. Ya al final del libro, ya después de una buena tunda, no estoy diciendo que Job se la mereciera, pero o sea, pues después de todo lo que vivió, Job sigue en una posición de reconocer a Dios, de santificar a Dios, y él dice: Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que nadie puede detenerte. Y es que Dios tiene un propósito para la historia y es glorificarse a sí mismo. Dios tiene un propósito para la humanidad y es salvar a la humanidad por medio de la cruz. Y Dios tiene un propósito para ti y para mí y es santificarnos por medio de su Espíritu Santo. ¿Me entiende? Si lo que usted ora entra dentro de esta fórmula, que es que Dios sea glorificado, que es que la humanidad sea salva y que tú seas santificado, cualquier cosa que tú ores, de acuerdo a estos tres propósitos de Dios, van a ser hechos. Así que ahí sí puedes orar: Señor, te conviene que yo sea sano, porque yo podría ir y predicar, pero más te vale que vayas y lo hagas. Señor, te conviene que yo esté bien. Ahorita vamos a hablar de las oraciones distorsionadas, pero como dice Job en el texto que acabamos de leer, nada puede ser modificado del plan eterno de Dios, pero el trayecto puede variar considerablemente. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Amén. Ahora que el Dios de paz los haga ¿qué? Santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? ¿Está dando un discurso? ¿Qué está haciendo? ¿Está qué? Está orando. ¿Y qué es lo que Pablo está orando? Está orando para que la iglesia de Tesalónica sea ¿qué? Sea santa. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo, todo su ruaj y todo su nefesh se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Si no sabes qué orar, ahí hay un texto hermoso para orar el resto de tu vida. 1 Tesalonicenses 5:23, para que lo ores el resto de tu vida. Esta es una oración y Pablo está orando para que seamos santificados. Pero ¿qué dice Filipenses 1:6? Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y parece ser que otra vez tenemos una paradoja. Porque en Tesalonicenses Pablo está orando para que la iglesia sea ¿qué? Santificada. Y a la iglesia de Filipos, Pablo le está diciendo: el Señor inició la obra y Él la va a acabar. Filipenses parece que dice: no hay que hacer nada. Y Tesalonicenses dice: hay que orar para que esto suceda. ¿Se contradice? No. Porque como les dije hace un momento, Dios nos ha delegado de responsabilidad. ¿Dios quiere que sea santo? Sí. Y lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas, y el Señor quiere algo especial con nosotros. Y si no, pregúntale a Pablo cuánto le costó esa caída de caballo y esos días de ceguera. Pregúntale a Jonás cuánto le costó estar adentro de ese pez. Amén. Es que Dios, motivado por su amor y por su plan, Él aplicará cualquier correctivo en nuestra vida para llevarnos a la santificación. Pero la oración dispone nuestras vidas para que esos cambios sucedan, se anticipa. Mi hermano, si tú no oras y Dios quiere algo contigo, Él va a usar la vida para que entiendas.
Habemos algunos por aquí que nos ha ido como en feria. El Señor nos ha hecho entender. Pero a veces la oración nos ahorra todos esos pasos, mis hermanos. La oración nos puede ahorrar todos esos pasos. Así que podemos empezar a entender que la disciplina divina no es un castigo, sino que es una sacudida, es una zarandeada de parte de Dios. Es una invitación a entender y a saber que nos estamos perdiendo la verdadera vida. Así que a veces hay aflicciones, hay accidentes, hay conflictos, hay problemas que vienen a nuestra vida como una llamada de parte de Dios, llenísima de amor y de misericordia. Quizás a veces viene la enfermedad para llamarnos la atención. No siempre, no estoy diciendo que el operar de Dios sea así, no estoy diciendo que todas las personas que están enfermas es porque hicieron algo malo, no lo estoy diciendo, pero Dios puede usar cualquier circunstancia, aún tu cónyuge, tus hijos, a veces la necedad de ellos en sus corazones, a veces es un trato de Dios para tu vida, para que nos acerquemos a Él, para que nos santifiquemos. Para que nos santifiquemos. Nuestra oración, hermanos, debe y hace una enorme diferencia, porque a través de ella influimos en cómo será nuestro trayecto en esta vida. Hermanos, más nos vale que seamos gente de oración. Dios se ha propuesto santificarnos, pero Él ha decidido utilizar nuestras oraciones para que eso suceda. ¿Cómo empieza el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No porque el nombre de Dios no sea santo, no porque el nombre de Dios no sea santo en los cielos, sino porque a veces nos hace falta entender que su nombre debe ser santificado entre nosotros. Dios se ha propuesto santificarnos, pero Él ha decidido utilizar nuestras oraciones para lograr eso. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los hijos de Aarón? Fines y Ofni. ¿Por qué? Profanaron, quemaron incienso, pero en otras palabras no santificaron a Dios. ¿Qué pasó con Aarón y con Moisés? ¿Por qué Dios no los dejó entrar a la tierra prometida? Porque cuando Dios les dijo, háblale a la piedra, Moisés agarró la vara y le pegó. ¡Pah! ¡Pah! Y Dios le dijo, no, chiquito, así no es. Yo soy santo. Y si usted no me santifica, yo me voy a santificar en usted. Ya no vas a entrar a la tierra prometida. ¿No cantamos que Cristo es la peña de Oreb que está brotando? ¿Y qué hizo Moisés? Y a veces no somos como Moisés. A veces no somos como los hijos de Aarón. Que cuando debemos de santificar el nombre de Dios entre nosotros, en nuestra vida, en nuestros sucesos, golpeamos la roca, encendemos fuego extraño, somos rebeldes al llamado de Dios. Y entonces Dios utiliza tantos correctivos en nuestra vida porque nos ama y porque su plan, su principal plan en nosotros es santificarnos. Es santificarnos. El pueblo no santificó a Dios y por eso 40 años vagaron en el desierto. Si tú te pones a buscar en un mapa la ruta que el pueblo tuvo y el tiempo que estuvieron parados, el Señor los tuvo parados. Pasaban años, se estacionaban en un lugar y pasaban años y no avanzaban de ahí. Y luego llegaron y dieron una vuelta y luego llegaron más lejos. O sea, ese pueblo no santificó a Dios. Dios utilizó las circunstancias del desierto para trabajar con ellos y no se dejaron trabajar. Y al final el Señor dijo, ok, ni modo, 40 años nos esperamos hasta que mueran todos, incluyendo Moisés e incluyendo Aarón.
Hermanos, la vida de oración manifiesta nuestra madurez. La gente más madura espiritualmente hablando, porque puede haber gente muy madura emocionalmente y espiritualmente andar por los suelos, pero la gente más madura espiritualmente hablando son las personas que utilizan los medios que Dios ha provisto para llegar a la madurez. ¿Cuáles medios creen ustedes que son los que Dios ha provisto para llegar a la madurez? Las disciplinas espirituales. Dios ha provisto todas las disciplinas espirituales para que tú y yo podamos crecer y llegar a la madurez. Pregunta, ¿cuántas disciplinas hasta el día de hoy has practicado de las que hemos predicado? ¿Ya tuviste tu retiro? ¿Has practicado la soledad, el silencio, el ayuno, la adoración, la frugalgia, la sujeción? ¿Cómo vas con las disciplinas espirituales? Porque las personas más maduras espiritualmente son las personas que hacen un mejor uso de las disciplinas espirituales. Cuando usamos estos medios en nuestras vidas, más va a trabajar el Señor en nosotros. Y antes de que me aparezcan anglicanos y todo el rollo, no son nuestras obras las que nos hacen crecer, hermanos. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de las disciplinas espirituales mencionamos que las disciplinas espirituales son solamente un medio para que Dios ejerza su influencia en nuestra vida? ¿Se acuerdan? O sea, no es que, ya oré 3 horas, entonces ya soy santo. Ese es el estándar de Dios, ya. Y ya ayuné mis 24 horas a la semana que tengo que ayunar, me retiré tanto tiempo, guardé silencio, entonces ya, no. Las disciplinas espirituales por sí solas no nos santifican. De hecho, ¿se acuerdan? Hay un requisito para que las disciplinas espirituales funcionen. ¿Cuál es? Anhelo de Dios. Gracias, hermana. ¿Cuál es el requisito para que las disciplinas espirituales funcionen? Anhelar a Dios, tener un anhelo por Dios. Si tú ayunas porque quieres ganar un juicio, olvídalo, hermano, ni ayunes, te estás matando de hambre. Las disciplinas espirituales funcionan cuando hay anhelo de Dios. Te voy a dar el ejemplo de un indigente. Imagínate que tú eres un indigente, que tienes alguna incapacidad motriz o visual o auditiva, y entonces tienes que salir a la calle a pedir dinero. ¿Qué es lo que permite que comas? ¿El que salgas? ¿El que estires la mano? ¿El tener hambre? ¿O la persona que en su gracia te da una moneda? Tú puedes salir todo el día y tener toda la devoción del mundo para pedir una moneda y tener todas las ganas del mundo de comer, pero si al final alguien no te da una moneda, no comes. Pero allá afuera puede haber un mundo de gente dispuesta a dar una moneda, pero si tú no sales a estirar la mano, no te la dan. Así son las disciplinas espirituales. Yo tengo que salir y estirar la mano, yo tengo que salir y ayunar, yo tengo que salir y orar, yo tengo que salir y practicar la soledad, yo tengo que salir y practicar el silencio, yo tengo que salir y practicar la frugalgia, yo tengo que salir y practicar la generosidad, yo tengo que salir y practicar las disciplinas espirituales, y al estirar la mano en algún momento Dios me va a dar su gracia transformadora. Así funciona. Así funciona, y así funciona la oración también, hermanos. Vamos a leer Proverbios capítulo 21, versículo 1. El corazón del rey es como un arroyo dirigido ¿por quién? Por el Señor. ¿Quién lo guía? Por donde Él quiere. ¿Quién guía a quién? Dios al rey. Vamos a ver si estamos de acuerdo con eso. Yo creo que no hay persona más necia y más obstinada en la vida que los reyes. ¿Te acuerdas de David? Mandando traer a Betsabé.
Pues tenía el poder. ¿Y te acuerdas de ese mismo David mandando traer al esposo de Betsabé, a Urías? Pues tenía el poder. Hizo lo que quiso. Y cuando no logró lo que quería, lo mandó matar. No directamente, pero fue el autor intelectual de la muerte de Usías, me parece. Urías. Que dijo, póngalo al frente como carne de cañón, se va a morir, pues ya no va a volver. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Haciendo lo que le daba su regalada gana. Porque los reyes son necios y obstinados. ¿Te acuerdas del rey Asuero? Se deshizo de su esposa y mandó traer otra. Así, facilito, rápido, vámonos. ¿Te acuerdas de Herodes? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Mandó matar, decapitar y que le entregaran su cabeza en una charola de plata. No hay nada más necio y más obstinado que los corazones de un rey, porque el corazón es difícil de gobernar. ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Eres tú mismo? ¿Eres tú misma? ¿Eres así de obstinado y necio como estos reyes hasta que no consigues lo que quieres, hasta que no tienes lo que quieres, hasta que no haces el berrinche que quieres, hasta que no te peleas como quieres, hasta que no llamas la atención como quieres? Pero ¿qué dice Proverbios 21:1? El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Aún el corazón más necio, aún el corazón más obstinado, se sujeta al Señor que lo gobierna. Y entonces, ¿deberíamos de amar al Señor, hermanos? ¿Por qué deberíamos de amar al Señor? Es una pregunta genuina. ¿Por qué deberíamos de amar al Señor? ¿Por qué amas al Señor? Deja que el salmista lo conteste por nosotros. Salmos 116, versículo 1 y 2. Mira lo que dice el salmista. Dice, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz y mi oración que pide ¿qué? Misericordia. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz y mi oración que pide misericordia, debido a causa de que Él se inclina, a causa de que Él se agacha para escuchar. Yo oraré, yo abriré mi boca, yo lo buscaré a Él mientras tenga vida. Qué precioso salmo, ¿no? El salmista está diciendo, yo amo a Dios porque Él me escucha. Yo amo a Dios porque Él atiende a mi súplica. Yo amo a Dios porque Él gobierna mi corazón. Yo amo a Dios porque aunque soy un rey necio y testarudo y soberbio, es el Señor que gobierna mi vida. Yo amo a Dios por lo que Dios puede hacer por mí. Hermanos, debemos de ser conscientes de que somos necios, de que tenemos luchas internas acá adentro y acá adentro, de que hay cambios que queremos en nuestra vida que nosotros no podemos producir, y esta debería de ser la principal razón para nosotros orar y saber que obtendremos lo que buscamos. Pero no oramos por eso, hermanos. No oramos para que nuestro corazón sea sujeto a Dios. No oramos para que su voluntad se haga en nuestra vida. Oramos por un montón de cosas sin valor, superficiales. Dice el escritor de Eclesiastés, es como querer atrapar el viento. Es una tontería, atrapa el viento, hermanos, no podemos hacerlo. Y aunque pudiéramos hacerlo, es absurdo, no tiene sentido. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué oramos? ¿Queremos cambiar, hermanos? ¿Acaso queremos ser libres de todo lo que nos impide buscar al Señor? Entonces tenemos que orar, porque Él puede cambiar el corazón de un rey. Él puede cambiar nuestro corazón también. Tenemos que orar. Tenemos que orar y intentar tener una vida sujeta a Él. Mira lo que dice 1 de Juan 5, 14 y 15.
Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que ¿qué? Que le agrada. ¿Y cómo sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones? Perdón, lo leí mal, lo dije como pregunta, dice. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que Él nos dará lo que le pedimos. Pero hay una cláusula, hermanos. Está en el versículo 14. Si estamos seguros de que Él nos oye, ¿siempre? No. Él nos oye cada vez que le pedimos algo que ¿qué? Que le agrada, algo que está sujeto a su plan. ¿Y cuál es su plan? Ya te dije, es glorificarse en el mundo, salvar a la humanidad y santificarte. Si tú oras por eso, Señor, glorifícate en medio de esta situación, Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de esto, Señor, ni siquiera mi voluntad, ya ni modo la regué, Señor, que tu nombre sea glorificado en esto, salva a estas personas, que ellas te conozcan, que yo sea santificado. El Señor va a escuchar esas oraciones. Emociónate, hermano, porque Dios te oye. Dios te oye. La pregunta es, ¿cómo deben de ser nuestras oraciones entonces? ¿Qué dice Mateo 6, versículos del 5 al 6? Regresamos a Mateo. Amén. Mateo 6, versículos 5 y 6 dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, el ser vistos. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. A la luz de este texto, hermanos, porque podríamos dar un montón de definiciones, pero a la luz de este texto, ¿qué es un hipócrita? A la luz de este texto, un hipócrita es una persona que no tiene una vida de oración privada, es alguien que no disfruta estar con Dios, pero delante de todo el mundo ahí sí anda orando. A la luz de este texto, ese es un hipócrita en la oración. Esta persona sí disfruta orar en público, pero no tiene una vida de oración secreta. Tiene dos caras, porque en la iglesia tiene una pasión por orar, pero en su casa no lo hace. Chispas. Él no disfruta pasar tiempo con Dios, solamente disfruta el reconocimiento público. Es un hipócrita. Y en el versículo 7 nos dice que también un hipócrita es una persona. Versículo 7 dice, y cuando ores, no parlotes de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y no, mi hermano, no estoy hablando de los rezos. Estoy hablando de que a veces ni siquiera sabes qué orar. Y Señor, te pido, sí, Señor, para que tú, Señor, hagas, Señor, como tú quieres, Señor, porque, Señor, Señor, bendícenos, Señor. ¿Así oras? No me contesten. Cuando oras, ¿sabes qué decirle a Dios? Porque según Jesús mismo en el versículo 7, un hipócrita es alguien que repite y repite y repite palabras y no las procesa, no las entiende, no las interioriza. Voy a decir esto con mucho cuidado. En la iglesia cristiana, al menos en las más tradicionales, existe la costumbre de orar oraciones escritas, es decir, alguien más las escribió y las repetimos. No hay problema en eso. Pero a veces oramos sin entender lo que oramos. A veces repetimos sin entender lo que repetimos. Ahí hay un problema. Ahí sí hay un problema. Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Eres consciente de lo que estás orando y de lo que quieres?
Porque a veces repetimos y repetimos y no salimos de lo mismo y no sabemos de qué hablar con Dios. Se convierte como una cita incómoda cuando salimos con alguien que no sabemos ni cómo cruzar palabras. Ese es el Dios al que dices que amas, ese es el Dios al que dices que adoras. Con razón no cantamos, con razón no levantamos las manos, con razón nuestra boca no se llena de exaltación porque no lo conocemos. Un hipócrita es alguien que dice una cosa y siente otra. Y en el caso de la oración hay una falta de conexión entre lo que uno dice y lo que uno quiere. Porque a veces estamos orando y nuestra mente está ya en otro lado, está perdida, está divagando. Porque no hay una conexión entre lo que estamos diciendo y en lo que estamos queriendo. No la hay, no la hay. Y aquí el Señor Jesús está diciendo que hay una conexión entre la hipocresía, la ceguera y el autoengaño, porque ellos imaginan que agradan a Dios. Ellos creen que son escuchados, pero sus oraciones no son escuchadas. C.S. Lewis tiene una frase que dice: que sea el yo real el que habla y que sea el tú real a quien le hablo. Que yo pueda presentarme genuinamente, vulnerablemente, transparentemente delante de ti y que tú seas quien yo sé quién tú eres. Porque mira lo que dice Mateo 26:40. Jesús está ahí en el Getsemaní y dale duro, agarró 3 discípulos, se los llevó con él, porque el Señor Jesús esperaba que esos discípulos oraran con él. Luego volvió a los discípulos, esta es la tercera vez ya. O sea, pasó una primera vez, pasó una segunda vez, esta es la tercera vez y dice, luego volvió a los discípulos. ¿Quién? Jesús dice, y los encontró dormidos. ¿Y qué es lo que le dijo a Pedro? No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora, ni siquiera una hora. ¿Qué le pasó a los discípulos? ¿Estaban qué? ¿Por qué estaban dormidos, hermanos? Porque era más importante para ellos descansar que el sufrimiento de su maestro. Así de sencillo. Jesús les acaba de dar unas cátedras impresionantes, partió el pan, les dio la copa, les dijo, este es mi cuerpo, está siendo partido, esta es mi sangre, que va a ser derramada. O sea, el Señor Jesús ya les había dicho todo, tengo que morir, tengo que pasar por esto, estoy angustiado, estoy sintiendo mal. Y los discípulos tenían una prioridad bien metida en su cabeza, dormir. Dormir. Así que el Señor Jesús les tiene que decir ni siquiera una hora. Y yo te hago una pregunta, ¿qué es lo que tú quieres cuando normalmente estás orando por cosas que no quieres? Que no buscamos. ¿Con qué te distraes cuando estás orando, hermano? Seguramente eso con lo que te distraes es lo que tu corazón sí quiere. ¿Con qué te distraes cuando oras? Seamos sinceros, no me contesten, pero sé sincero contigo mismo. ¿Con qué te distraes? ¿Con una promoción en el trabajo? ¿Con salud? ¿Con una mejor condición? ¿Una mejor casa? Cuando alguien te pide que ores por la sanidad de alguien, ¿realmente lo haces? ¿Realmente te importa? ¿Realmente tienes el corazón para detenerte y orar? Si orásemos por la paz en el Medio Oriente, no nada más en Israel, sino también en Palestina, ¿lo harías de corazón? ¿Tendrías devoción para orar por eso? Sí, Señor, bendícelos, dales paz, amén. O sea, ¿cómo oras? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón cuando estás orando? Porque mira, déjame decirte algo, alguien que está en un barco que se está hundiendo, te aseguro que no tendría ninguna distracción para orar por su salvación. No hay ninguna otra cosa más importante en ese momento que sobrevivir a ese naufragio. No se distraería con nada más. Así que creo que la pregunta más importante para nosotros es, ¿qué es lo que realmente quiero? Y si eso que yo quiero es lo que Dios quiere. Si mi corazón está alineado al corazón de Dios, si mi corazón está buscando lo que Dios busca, o si estoy buscando cosas que Él no quiere, que Él no busca. ¿Qué es lo que quiero? Ahí está la clave para el crecimiento espiritual. El corazón siempre se va detrás de lo que quiere.
Y el secreto es que eso también pasa en la oración. Cuando tú sabes lo que quieres, hermano, orar es de lo más natural del mundo. Es de lo más fluido del mundo. Y esta lucha interna, hermanos, paradójicamente también se resuelve con oración. La mejor forma de alinear nuestro corazón hacia la voluntad de Dios y para poder orar la voluntad de Dios es orar. Porque al orar estamos sujetando nuestra vida a los designios de Dios. Al orar estamos sujetando todo nuestro ser a los designios de Dios. La oración es la invitación para soltar los placeres del pecado y para abrazar el deleite en Dios mismo. Es el llamado a experimentar lo que el salmista decía. El salmista decía, en tu presencia hay plenitud de gozo. Siempre hay gozo, en tu presencia siempre hay gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién puede decir eso con seguridad? ¿Quién puede decir a la presencia de Dios, yo me siento feliz, contento, extasiado, no quiero salir de ahí? Porque al lado del Señor hay un gozo que no tiene fin. Pero quizás no lo hemos experimentado, hermanos, porque no hemos aprendido a orar como se debe. Y sí, ponte a pensar cuántos años tienes de cristiano y quizás no has experimentado esto. Sí, perdónenme que sea severo, pero tienes que madurar, tienes que crecer, tienes que dar ese brinco. Y voy a dar algunas sugerencias prácticas para que esto suceda. La primera cosa que tenemos que hacer para poder orar es enfocar nuestro espíritu y nuestra mente, que es lo mismo. Tenemos que enfocarlo. Hermano, no vas a orar recién despertado con un montón de sueño, te vas a volver a quedar dormido y luego menos si sigues ahí acostado. Sí, Señor, ahorita. Uno tiene que hacer lo que tenga que hacer para que cuando oremos lo hagamos con entendimiento. Si te tienes que dar una bañada primero, date una bañada primero. Si tienes que levantarte y quizás hacer algo de ejercicio primero para estar al 100, hay que hacerlo. Pero parte de esta sugerencia práctica es que tenemos que enfocar nuestro espíritu y tenemos que enfocar nuestra mente. Y una buena forma de hacerlo es leer antes de orar. Leer la escritura, leer algún libro devocional, algo que aumente nuestro apetito espiritual, porque entonces vamos a saber qué orar. Yo les he dicho muchas veces, la mejor forma de orar es orar la escritura. ¿No sabes qué orar? Ora la escritura. Te acabo de dar un texto ahí en Tesalonicenses para que ores el resto de tu vida. Primera Tesalonicenses 5:23, ora que el Señor te santifique y que te mantenga irreprensible en espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que enfocar nuestra mente para orar, pero si estás distraído, si estás pensando en los frijoles, si estás pensando en que se te va a acabar el gas, si estás pensando en que tienes que juntar para la renta, no vas a orar, hermano, es la verdad. Hay que concentrarnos en Dios, pero también hay que hacer una lista de oración. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a sus discípulos? No pudieron orar conmigo ni siquiera una hora. Una hora, y no estoy diciendo que una hora sea la medida estándar para decir que ya oraste. No estoy diciendo eso, pero el Señor Jesús le dice, hey, no pudieron estar conmigo ni siquiera una hora. ¿Sabes por qué no duramos tanto nuestra oración? Porque no sabemos qué decir, hermano. Hay una frase en el libro Discipulado que dice, estás delante de un rey y sabes que cualquier petición que tú le hagas es demasiado pequeña porque estás delante de aquel que lo tiene todo y lo puede todo. La distracción es el resultado de falta de congruencia entre lo que yo quiero y en lo que estoy orando. Hay que ser honestos con nosotros mismos y ver si realmente nos estamos distrayendo. Éxodo 28:29, mira lo que dice Éxodo 28:29, dice, son las características del tabernáculo, está hablando específicamente del sumo sacerdote que es Aarón, y dice, de esta manera Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de ¿dónde? Cerca de su corazón, dice, en el pectoral sagrado, cuando entre en el lugar santo, esto servirá para recordarle ¿a quién? Aarón. Para recordarle a Aarón continuamente que él representa al pueblo cuando entra a la presencia de Dios.
Hermano, cuando entras a la presencia de Dios, mínimo oras por tu gente. O ni eso. Porque el sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios tenía que llevar un pectoral con 12 piedras preciosas, jaspe, cornalina, esmeralda y muchas piedras más. Y cada piedra, en cada piedra estaba tallado el nombre de una de las tribus de Israel y había como un anillo de oro en cada piedra. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor le dice a Moisés, este pectoral tiene que ir, bueno, como su nombre lo dice, tiene que ir en el pecho, tiene que ir cerca del corazón, tiene que ir cerca en el corazón. Porque el sacerdote tiene que recordar que lleva en su corazón a toda una nación, a todo un pueblo. Las 12 tribus de Israel están presentes en el corazón del sacerdote. Cuando entre en el lugar santísimo, esto servirá para recordarle a quién, al sacerdote, continuamente que él representa al pueblo de Dios. Así que cuando nosotros oremos, hermanos, ¿es válido llevar una lista de oración? Sí, la necesitamos, porque nos va a recordar qué cosas podemos orar, qué cosas debemos orar, qué situaciones están pasando a nuestro alrededor por las cuales debemos de clamar a Dios. Nos lo va a recordar, nos lo va a recordar. Debemos de aprender a llevar escritos nuestros deseos delante de Dios. Y esas listas de oraciones se deben de convertir en un cofre y en una muleta. Un cofre porque guardamos cosas atesorables ahí, pero una muleta porque no siempre la necesitamos. A veces vamos a orar y no necesitaremos nuestra lista de oración, pero a veces vamos a orar y nos ayudará la lista de oración para saber cómo buscar a Dios. No es obligatoria, pero sí es necesaria. Es un recurso importante que tengamos una lista de oración. Un cuaderno de oración donde podamos escribir motivos personales. Pero déjame decirte algo, hermano. Te voy a retar a esto, que los motivos personales por los cuales tú ores sean motivos personales que no tengan fecha de caducidad. No ores por un carro, no ores por una casa. Ora porque seas más santo. Ora para que seas lleno de la presencia de Dios. Ora para que Dios toque tu vida. Ora para que Dios siga llenando a tus hijos. Ora para que el Señor siga obrando en medio de la ciudad. Que esos sean tus motivos de oración personales, aquellos motivos que no tienen una fecha de caducidad, de tal manera que tu lista de oración te acompañe desde aquí hasta el último día de tu vida. Yo te reto a eso, a que dejes de orar cosas banales y superficiales y empieces a enfocarte en lo eterno, porque ¿qué dice la Escritura? Quien busca el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Hermano, y no lo digo para vanagloriarnos, pero uno llega a un punto en el que ya ni siquiera ora por uno. Uno ya no está pidiendo que venga provisión, uno ya no está pidiendo que se ajuste para la renta, uno ya no está pidiendo que alcance el tanque de gasolina para el fin de semana, uno no está pidiendo esas cosas, uno busca las cosas de Dios y Dios sigue dando lo demás. Te reto a eso, a que te preocupes por las cosas que realmente importan, por las cosas que son eternas. Mira, por ejemplo, hace años yo empecé a orar Efesios 1:17. Efesios 1:17 dice, para que el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo nos dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Me pasé años orando con ese texto, horas completas orando con ese texto. Y es un texto que me sigue acompañando el resto de mi vida. Señor, dame sabiduría, dame revelación, déjame crecer en el conocimiento de Jesús. Hace un año empezamos a orar con el Salmo 51:10, ¿se acuerdan? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu nuevo dentro de mí. ¿Sigues orando con eso? ¿Sigues diciéndole a Dios, Dios, dame un espíritu nuevo, dame un corazón nuevo? ¿Has dejado esas cosas de orar? Son oraciones que no tienen caducidad, son oraciones que permanecen para siempre. 51:10. Son frases, son oraciones personales, pueden ser oraciones de otros las que estén en nuestra lista de oración. Y para avanzar más rápidamente, Filipenses 1:4, voy a tocar rápidamente estos versículos. Filipenses 1:4, mira lo que dice el apóstol Pablo: siempre oro
y pido por todos ustedes con alegría. ¿A quién le está diciendo? A Filipos. Pero si tú lees todas las cartas de Pablo, Pablo les dice a los de Éfeso, a los de Corinto, a los de Tesalónica, a Timoteo, a Filemón, a Roma, y dice: yo oro por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en autoridad. El apóstol Pablo se daba el tiempo de orar por todos. Y dice la Escritura que él lo hacía con gozo. Esta es otra característica de la oración. Tenemos que aprender a orar con gozo. Y no es una carga, es un norte. Nuestra oración siempre tiene que ser gozosa, con gozo. Y tenemos que aprender a orar por todos, porque si la oración no está hecha con gozo, te voy a decir algo, la oración no está bien hecha. Si la oración no está hecha con gozo, la oración no está bien hecha. Santiago 4:3. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden ¿con qué? Con malas intenciones, deseando solamente lo que ¿qué? Lo que les da placer. ¿Puedes poner el versículo que sigue, el 4? Santiago 4:4. Santiago 4:4, perdón. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el versículo 4? Ok, vamos a quedarnos ahí. Adúlteros. Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Hemos sido invitados a pedir lo que queremos o solo lo que es conforme a la voluntad de Dios? ¿Tú qué crees? En el contexto de este pasaje, pueden regresar al 3, Santiago 4:3. En el contexto de este pasaje, Santiago está usando una imagen sexual. Y Santiago dice: almas adúlteras, ustedes piden y piden mal, porque piden solo para sus placeres. Y luego en el versículo 4 que les dice: adúlteros. Está denunciando a esas personas que oran y no reciben nada porque piden solo para sus placeres. Y dice: ustedes son adúlteros. Santiago está haciendo algo muy interesante. Santiago está usando una imagen sexual. Él está diciendo almas adúlteras. La imagen que quiere plasmar Santiago es, imagínate esto, imagínate un hombre que le dice a su mujer: hey, necesito que te vayas, que me dejes solo, pero que me dejes dinero para contratar a una prostituta y tener relaciones con ella. ¿Qué hombre pediría eso? ¿Y qué mujer concedería eso? Nadie. Un hombre que le dice a su esposa: necesito que te vayas, que me dejes la casa aquí sola, es más, límpiala y me dejas aquí tranquilo, dame dinero para contratar a una prostituta y vienes mañana. ¿Qué hombre pediría eso? ¿Y qué mujer concedería eso? Ni la mujer más llena de amor sobre toda la tierra, que ame con todo a su esposo, concedería eso, ¿verdad? Y es lo que Santiago está diciendo prácticamente. Fíjate lo que está diciendo. ¿En qué cabeza cabe hacer semejante pedido? Ni la esposa más amorosa y complaciente diría eso. Y Santiago está dando una respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes lo que piden es una tontería. Lo que ustedes están pidiendo es para sus propios placeres. Por eso ustedes piden y no reciben. Almas adúlteras. Porque ustedes solamente quieren satisfacerse a sí mismos. No reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres, porque nadie en su sano juicio haría una clase de pedido así. Consciente o inconscientemente, todos nosotros hacemos esa clase de pedidos, hermanos. Pedimos que el Señor financie, pedimos que el Señor sustente, pedimos que el Señor apoye nuestros placeres, nuestros deseos, nuestras pasiones que nos alejan de Él. Señor, dame dinero. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Para alejarte de Él? ¿Para alcoholizarte? ¿Para consumir drogas? ¿Para gastarlo con tus amigos y no invertir en tu familia? ¿Para eso quieres dinero? Por eso Santiago dice: ustedes piden y no reciben porque están pidiendo solamente para sus placeres. Son unos adúlteros. Son unos adúlteros. Gastan sus oraciones para sus propios placeres y para sus malos propósitos. Ustedes oran para querer tener la razón contra otra persona. Ustedes oran y dicen: Señor, dame la victoria sobre este. Señor, que yo pueda demostrar que yo soy así, egoísta, arrogante.
y lo disfrazamos de espiritualidad. Oramos para sentirnos mejor que los demás, para ser mejor que los demás. Por eso Santiago los llama adúlteros. Porque dentro del corazón hay celos, hay envidia, hay competencia. Y todo eso que sale de nuestro corazón se convierte en nuestro Señor si le damos ese lugar. Santiago dice almas adúlteras porque solamente buscamos orar para tener placer al buscar tener la razón. Y hermanos, si nuestro corazón se engaña con el afán de tener la razón, ¿verdad que sí pasa? Que nos engañamos, nuestro corazón se engaña a sí mismo con el afán de tener la razón. No, sí, pero yo tengo la razón. No, pero es que yo es... Y nos afanamos tanto que terminamos engañados, terminamos viciados. Si nuestro corazón se engaña con el afán de tener la razón, imagínate cómo serían nuestras oraciones por un mejor trabajo. Imagínate cómo serían nuestras oraciones por un novio, por una novia. Imagínate cómo serían nuestras oraciones para tener éxito en algo. Serían totalmente egoístas, irracionales. Pero el Salmo 37:4 resuelve esto. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si nosotros nos deleitamos en el Señor, si nosotros encontramos placer en Él, después sus placeres y sus peticiones van a encontrar el lugar adecuado en nosotros. Uno de los padres de la iglesia, Agustín, y los menciono así para que luego no se escamen, San Agustín, tenía una frase que decía: si amas a Dios más que a cualquier otra cosa, entonces puedes pedir lo que quieras, porque el corazón va a estar bien educado. Hermanos, termino con esto. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Una oración eficaz es aquella que busca que la voluntad de Dios sea antes que la nuestra. Esa es una oración eficaz que puede mucho. Les voy a dejar de tarea que hagan su lista de oración. Escriban su lista de oración de cosas que no caduquen, que no tengan fecha de vencimiento. Pueden ser oraciones que alguien más ha hecho, pueden ser frases que han motivado su corazón a buscar más a Dios, a ser más como Dios. Pueden ser textos bíblicos o pueden ser oraciones que en algún momento de su vida han salido de lo más profundo del corazón. Empiecen esa lista y no la suelten, no la suelten, hasta que se conviertan en hombres y en mujeres de oración, que oran con gozo, que oran de manera eficaz y que su corazón está alineado con el corazón de Dios. Y no hay mejor forma de orar que utilizar la palabra de Dios. Esa es la disciplina espiritual de la oración y funciona si nuestro objetivo es disfrutar a Dios a través de ella. Dios los bendiga.